Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire. Qué bueno que contamos con su amable sintonía. Esperamos esté obteniendo el mejor provecho de estos estudios. Estamos avanzando en la serie sobre el Nuevo Testamento. Si le es posible, busque su Biblia para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo para presentarnos otra importante lección. Hay algo hermoso en las cartas inspiradas del Nuevo Testamento, y es que en nuestras iglesias del presente tenemos paralelos a esos problemas que existían en aquellas iglesias, como en la iglesia de Colosas que estamos estudiando. Recuerde que dijimos cuando estudiamos los profetas, no hay problema, no hay profeta. Pero tan pronto había un problema, Dios levantaba un profeta, y ese profeta trataba ese problema que estaba bloqueando la obra de Dios. Hasta que ese obstáculo era removido y la obra de Dios podía continuar, entonces el profeta permanecía. Y dijimos que las epístolas del Nuevo Testamento son al Nuevo Testamento lo que los profetas en el Antiguo Testamento son para el Antiguo Testamento. Las epístolas del Nuevo Testamento también tratan con problemas que están obstaculizando la obra de Dios. El propósito de estas epístolas que tratan con estos problemas es enfocar esos problemas hasta que sean removidos y la obra de Dios esté en marcha de nuevo. En nuestras iglesias hoy en día tenemos esas personas que son legalistas y tratan de poner las ataduras del legalismo sobre los creyentes y van en contra de la enseñanza de que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras. Y hay personas que se meten en los fenómenos psíquicos y piensan que cualquier cosa que es espiritual es Cristo, que cualquier cosa que es espiritual es el Espíritu Santo, y no prueban los espíritus. Ellos solo se hacen vulnerables a cualquier cosa en el mundo espiritual. Esas cosas pueden ser buenas o pueden ser malas. Y luego hay personas en nuestras iglesias que hacen lo que hicieron en Colosas. Pablo nos dice en esta carta que en Colosas ellos trataron de meter a Cristo en una forma o trataron de hacerle algo nebuloso e intangible como el vapor. Es interesante que Jesús se llamó a sí mismo el agua viva. Y parece que la estrategia del diablo es tomar el agua viva de Cristo y congelarla en un molde de hielo o reducirlo a algo nebuloso e intangible como incomprensible y complejo, que ni siquiera se sabe de qué están hablando cuando hablan de Cristo. Esos eran los problemas que Pablo estaba tratando cuando escribió la carta a los colosenses, y uno no tiene problemas en encontrar aplicación a estos problemas y su enseñanza correctiva en la carta que Pablo escribió a esta iglesia. En el capítulo 1 de Colosenses, el apóstol Pablo se dirige, en primer lugar, a estos fieles del pueblo de Dios en la ciudad de Colosas. A ellos se dirige y luego una nota de que él ora por los colosenses. ¿Por qué ora por ellos? ¿Cómo entraron ellos en su lista de oración? Usted encontrará cosas como estas en el primer capítulo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis de la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por esto es que Pablo ora por los colosenses. Él oye cosas que son testimonio del hecho de que ellos han verdaderamente nacido de nuevo. Ellos han llegado a ser realmente parte de Cristo y del cuerpo de Cristo, y cada vez que Pablo oye eso, ora por ellos. La lista de oración de Pablo no era como las nuestras, llenas de personas con problemas, sino que la lista de Pablo tenía personas que realmente tenían fe. Es muy interesante lo que él ruega por ellos.
Él no ruega porque sean sanados de su enfermedad, o que salgan de prisión, o que sean suplidas sus necesidades económicas. Él ora esto: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Nosotros cuando oramos tenemos una lista y enviamos a Dios a hacer mandados, pero Pablo parece sugerir que cuando él oraba por estos colosenses, él oraba para que Dios los enviara a ellos a hacer mandados, que ellos entendieran lo que Dios quería que ellos hicieran y que fueran sabios en las cosas espirituales. Él ruega en el versículo 10 del capítulo 1, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Es maravilloso fijarse por qué ora Pablo por la gente y lo que pide cuando ora por ellos. Pero uno entra en el tema de Colosenses en el capítulo 1, cuando Pablo habla sobre quién es Cristo. Estas son algunas de las mejores afirmaciones en el Nuevo Testamento sobre la persona de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza de la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿Notó usted al leer estas palabras de Pablo cómo él está presentando a Cristo de tal manera que está refutando esos ataques filosóficos a la deidad de Cristo? Todas esas herejías que existían en Colosas estaban siendo tratadas por Pablo cuando Pablo dio estas magníficas afirmaciones sobre la persona de Jesucristo. Él dice que hay un secreto que Dios le reveló y que ese secreto es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La única esperanza que ustedes tienen de glorificar a Dios es el hecho de que Cristo está en su corazón. Además de hablar sobre lo que Cristo es, también habla sobre lo que Cristo hizo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, y por medio de él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él nos habla aquí de lo que Cristo ha hecho. También en el capítulo 1, Pablo les dice cómo apropiarse de lo que Cristo ha hecho. La única condición es: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Entiende usted quién es Cristo? ¿Entiende lo que Cristo ha hecho? ¿Sabe cómo apropiarse de lo que Cristo ha hecho por usted? Lea el primer capítulo de Colosenses y Dios llenará todas esas necesidades si es que usted las tiene. En el capítulo 1, Pablo dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esto habla de una forma muy hermosa de la misión y del ministerio de Pablo. También en esta carta a los Colosenses, Pablo nos dice cómo vivir en Cristo.
Esta corta expresión, en Cristo, es una de las más básicas expresiones en el Nuevo Testamento. Esta expresión se encuentra unas 172 veces en el Nuevo Testamento y Pablo es quien más la usa. Estar en Cristo como un pámpano está unido a la vid. En el capítulo 2, versículos 6 al 10, él lo pone de esta manera. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esta es una hermosa afirmación de cómo vivir en Cristo y cuáles son los resultados. También nos habla en el capítulo 2 de lo que tenemos en Cristo. En el capítulo 3 hay un paralelo con la carta a los Efesios cuando dice, pero ahora también dejad vosotros todas esas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, no mintáis, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ese es un paralelo con su carta a los Efesios. En el capítulo 4, el último capítulo de la carta, él da exhortaciones a la oración, y este es uno de los grandes secretos de la vida del apóstol Pablo. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Estas son algunas de las cosas que usted puede encontrar en la magnífica carta de Pablo a los Colosenses. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido sobre el Nuevo Testamento en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con esta serie de estudios. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. Tenemos disponibles materiales que acompañan esta serie de estudios. Esta es nuestra dirección: Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Y el correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio.